rccradio.fm para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Hoy quiero dedicar un espacio especial para hablar del don de sanación. Y al hablar del don de sanación necesariamente tengo que hablar de algo muy especial, y es el ministerio de sanación. Esos dos grandes momentos vamos a trabajar en este día. En un primer momento quiero precisar, vamos a hablar de los dones del Espíritu para lograr llegar a nuestro punto culminante, el don de sanación. Lo primero que debemos hablar al meditar un poco sobre el don de sanación es ir a la palabra, es meditar un poco sobre cómo es que un creyente cristiano, católico, o un creyente cristiano, en fin, puede vivir esa experiencia de bautismo en el Espíritu y asimismo descubrirse él un hombre o una mujer lleno o llena del Espíritu Santo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el hombre, el creyente o la creyente que ha tenido una experiencia del Espíritu Santo en su vida vivencial, desde su bautismo, tiene una experiencia profunda de convicción de esa gracia de Dios que renueva la existencia. Pero a veces, y muchas veces, nos quedamos como cómodos y no tomamos conciencia de esa realidad de la persona del Espíritu Santo que nos hace llenos de gracia. Como a María, nos hace llenos del Espíritu y portadores de vida, el Señor Jesús. Y resulta que dentro de la experiencia espiritual de la renovación carismática hay un momento especial que se llama la efusión del Espíritu Santo o bautismo en el Espíritu, que no es otro bautismo en la iglesia de ninguna manera, es sencillamente tomar conciencia de la realidad, de la persona maravillosa de la Trinidad, del Espíritu de Dios, que nos va llenando de gracias especiales para un fin especial, servir en la comunidad. Pues resulta que cuando nosotros hemos conocido al Señor en cualquier experiencia de fe, la renovación, el catecumenado, el movimiento focolar, la Legión de María, en fin, cualquier movimiento, tenemos un encuentro personal con el Señor y de ahí inmediatamente se sucede como esa renovación en el espíritu que se da en el corazón. Y podríamos llamarle que hay una efusión del Espíritu Santo, una renovación en el corazón y en la vida. Y entonces, en ese momento, todos ponemos nuestra expectativa en las cosas que Él nos dará. ¿Qué dones recibiremos? ¿Qué cosas maravillosas hará Él a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo? Y resulta que entonces nosotros en ese momento estamos como ansiosos de saber qué puede hacer el Señor por nosotros con ese gran potencial de amor que tiene para nosotros. Y resulta que Él ha prometido cosas grandes en su palabra y ahí estamos nosotros dispuestos a que Él haga todas esas cosas maravillosas y muchas más. Tal vez toda esta emoción y alegría que podemos experimentar es natural y al mismo tiempo buena. ¿Por qué? Porque Él nos permite descubrir que a partir del sacramento del bautismo y de todos los sacramentos, pero especialmente el bautismo y la confirmación, su Espíritu Santo actúa en nosotros desde siempre y se manifiesta en dones y carismas que muchas veces no descubrimos y nos falta tomar conciencia de estos dones y de estos carismas. Y ese ser conscientes de lo que hace el Espíritu que está en nosotros es lo que nos permite a nosotros descubrir que estamos jalonados hacia una experiencia de fe mayor, que es descubrirnos portadores de bendición. Hemos recibido del Padre, por Cristo, en el Espíritu, una gracia especial, y ese es el don del Espíritu y diferentes carismas, diferentes regalos. Y lo primero que deberíamos decir es que a partir de esa fusión, de esa emoción, de ese deseo de ser llenos del Espíritu, recibimos esa gracia. Y gracia que es don gratuito de Dios, no es porque nosotros queremos, sino es porque Dios nos regala en la gratuidad ese don del Espíritu, que se manifiesta de diferentes maneras, y entonces encontramos diferentes gracias. Existe entonces un primer momento en nuestra vida espiritual y es la apertura a la acción del Espíritu. Tú y yo, que necesitamos estar abiertos para comprender ese ministerio de sanación, necesitamos estar abiertos a la acción del Espíritu o para comprender otro ministerio.
Lo primero que hay que decir es que los dones son gracias, charis, gracia, regalo. Es decir, que son obsequios no merecidos que tienen fines prácticos y específicos. Resulta que son como la base de nuestro trabajo esencial, necesario. Y podríamos tomar como ejemplo a un escultor. Imaginémonos a un escultor que, queriendo tallar la imagen de un hombre, consigue un bloque de granito y reúne todos sus instrumentos de acero, cinceles, martillo, reglas, trazadores y otros más, sin faltarle lo principal, que es el plano, obviamente, donde están todos los cortes que tiene que hacer. Para hacer uso de los instrumentos ha tenido que aprender necesariamente de un maestro muy experimentado que conoce el detalle y que conoce sin duda todos los movimientos y ganjes del oficio. Sin duda que el principiante respeta como su maestro va haciendo las cosas y le obedece en todo, aun cuando no sepa por qué hace las cosas que él le manda hacer, ya que sabe que a su debido tiempo entenderá y aprenderá las cosas. Pues asimismo podríamos decir nosotros que son los dones, esos regalos que Dios nos da para que podamos comprender. Está todo ese infinito amor de Dios nuestro Padre que nos da para que aprendamos a usarlos. Y en ese aprender a usarlos es aprender a descubrir que nuestra vida está en sus manos y podemos ir edificando nuestra vida por su infinito amor. Y Él nos va a ir instruyendo cómo ir usando esos carismas y nos va a ir diciendo de qué manera hacerlo. Recordemos que dentro de nuestra experiencia católica, la base de la revelación está en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia. Y entonces, mirando esa riqueza, podemos entender cómo utilizar esos carismas, esos regalos que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. Y vamos aprendiendo a partir de la misma experiencia de hombres y mujeres experimentadas y experimentados a ir utilizando esos carismas. Puede ser un sacerdote, un laico. Nos pueden ir enseñando y por eso es importante estar con un acompañante espiritual para aprender a utilizar los carismas. Uno en la vida no puede ir caminando diciendo el Señor me instruye a mí de manera personal. No, si miramos, eso es cierto, pero el Señor siempre ha puesto hombres que se llaman directores espirituales o acompañantes espirituales, hombres o mujeres, que pueden ir acompañando ese crecimiento espiritual porque han sido como acompañados espiritualmente por otros hombres o mujeres en el pasado. Todos los santos tenían acompañante espiritual, todos tenían su director espiritual que les ayudaba a discernir si aquello que sentían era del Espíritu de Dios o era de su propio sentimiento o era del espíritu del mal, del espíritu de la maldad. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. Y resulta que entonces en el discernimiento, por eso el acompañante espiritual va a jugar un papel importante dentro de aquel hombre o mujer que va aprendiendo a caminar en un ministerio especial como es el de sanación. Un ministro de sanación, mis queridos hermanos, alguien que ha recibido ese don de sanación, no puede ejercerlo si no tiene un acompañante espiritual. ¿Por qué? Porque puede equivocarse en el caminar. Debe ser humilde y reconocer que necesita de la ayuda del Espíritu y necesita de la ayuda de un hombre o una mujer que ya han conocido y han caminado este mismo camino y conocen la manera cómo ejercitar esos carismas. Ahora, si nosotros miramos con calma la palabra, vamos viendo que el Señor también nos instruye y San Pablo, por ejemplo, ha sido uno de los que más ha instruido en el uso de los carismas. Sencillamente, Él quiere que nosotros, el Señor, al mirar su palabra, quiere que nosotros vayamos aprendiendo lentamente a utilizar ese bloque de granito que somos nosotros y que usemos el plano de la Biblia para saber cuáles son los cortes que tenemos que hacer para que seamos imágenes de Cristo. Nosotros somos los responsables de que esos instrumentos no se queden inútiles. Nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas bien. Debemos ser útiles con la decisión de usar estos carismas, especialmente el de sanación. Si no, sin duda que van a dañarse. Pues imagínense, las herramientas se oxidan y se dañan. Estos dones vienen con tu bautismo sacramental, son tuyos y te pertenecen hasta la muerte. Dios a cada uno nos ha dado conforme al ministerio que vamos a prestar y son para nuestro crecimiento personal, para nuestra edificación y básicamente para el desarrollo de la comunidad y el crecimiento de la iglesia.
Nosotros miramos estos dones, estos carismas, y encontramos diferentes definiciones a partir de la Escritura y a partir del magisterio de la Iglesia que se funda en la Escritura. Hay algunos teólogos, por ejemplo, Hans Küng, un teólogo reconocido en la Iglesia, dice que carisma es, en su sentido más amplio, el llamamiento que Dios hace a cada uno para que realice en la comunidad un determinado servicio y la capacidad que se da para realizarlo. Les repito, ¿carisma qué es? En un sentido más amplio, en su sentido más amplio, es el llamamiento que Dios hace a cada uno para que realice en la comunidad un determinado servicio y le da la capacidad para que pueda realizarlo. Vayamos con calma meditando esta definición. Primero, carisma es gracia. Y ampliando ese sentido de gracia podríamos empezar a descubrir que esa gracia se nos da desde el llamado. El Señor te llamó a ti y a mí para servir. Él no te llamó para que solo calientes banca. El Señor no te llamó para que estés en la iglesia solamente ahí yendo a la Eucaristía como quien va a escuchar un concierto. No, el Señor te llamó para que tú vayas a celebrar, para que tú participes, para que tú alabes, para que tú glorifiques, para que tú exaltes al Señor, para que tu vida sea un don y una respuesta generosa al amor de Dios. Él te llamó, pero no te llamó para que estés ahí, sino para que en la comunidad realices un determinado servicio. Hermano, hermana, levántate. No podemos seguir calentando silla en la iglesia, no más calentar banca. Hay que servir, hay que descubrir que Dios nos regaló una gracia, no para que la guardemos como en un cofre, como el que se le entregaron los carismas y va y los guarda y los esconde, sino que es capaz de tomar en sus manos esos carismas y multiplicarlos para el bien de la comunidad. Y sin duda que el Señor nos da la gracia para que podamos realizarlo, para que lo hagamos bien. ¿Cómo? Con otros hermanos. ¿Cómo? En la iglesia. ¿Cómo? Estando atentos a la voz del Señor. El magisterio de nuestra iglesia nos dice que son gracias especiales con las cuales el Espíritu Santo hace a los fieles de cualquier orden aptos y prontos para emprender distintas obras y servicios que son útiles para el crecimiento de la iglesia. Eso lo dice en la Constitución Lumen Gentium en el número 12. Y descubrimos entonces cómo estos carismas que Dios nos ha dado tienen un sentido especial. Son útiles para el crecimiento de la iglesia. Son dones del Espíritu Santo y son dados a nosotros para que emprendamos distintas obras. El cardenal Swinens también tiene una definición interesante y dice que los carismas son dones del Espíritu Santo que se distinguen por su visibilidad y su finalidad comunitaria con miras a la edificación del reino de Dios. Ratifica lo que ya hemos dicho. Sencillamente, gracias del Espíritu, regalos del Espíritu que se distinguen, ¿por qué? Por su visibilidad, porque hacen visibles la presencia del reino. Y una finalidad, ¿cuál? Pues que la comunidad vaya edificando esa presencia viva de Cristo en su existencia, en su vida. ¿Qué serían entonces para nosotros los carismas? Algo más sencillo. Primero, son regalos del Espíritu. Es lo primero que no se nos puede olvidar. Un regalo, un carisma, un don, es eso, regalo del Espíritu. Segundo, tiene una función especial. ¿Para qué? Para ponerlos al servicio de los demás. De allí entonces que todo lo que hemos recibido no es para nuestra edificación personal solamente, sino para la edificación de la comunidad, para que crezca la iglesia, para que los hermanos vayan creciendo en santidad. De allí entonces que como gracia del Espíritu, que como don de Dios, es algo que nos permite descubrir que estamos llamados para servir, para darlo a los demás, no para como coleccionarlo, sino para darlo a los demás. En ese sentido, podemos también descubrir que como que esos regalos del Espíritu que se nos dan y se nos regalan van en miras a esa evangelización del mundo. Pero hay un carisma a la base que es el fundamento de todos los demás carismas, y ese es el amor. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Y si quieren, miremos en primera carta de San Pablo a los Corintios, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículos del 1 al 3, vemos la fuerza de San Pablo al hablar de los carismas y del carisma por excelencia que es el amor. Dice: si yo hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor,
no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, la base de los carismas está en el amor, que nos mueve a amar y servir. Fundamentos, podríamos decir, de la moralidad cristiana. El amor y el servicio. Quien ama vive conforme a la voluntad del Señor, y quien sirve está haciendo en su vida que esa palabra que se ha encarnado se haga realidad, porque sale de sí, no se queda calentando banca, sino que sale a servir en un ministerio. Y ahí está la fuerza del segundo movimiento. El primer movimiento es descubrirnos llenos del infinito amor del Espíritu, que nos ha regalado un carisma, que es un regalo especial para darlo a los demás. Hablando entonces de esos carismas, la base fundamental está en el amor. Todo lo hacemos con amor. Sin duda que el plan de Dios es cambiar las estructuras y sistemas antievangélicos, donde todo está fundamentado en el egoísmo, en los valores temporales, haber, tener, ¿cierto? Placer. Pero Dios quiere que todas las cosas sean nuevas y que las estructuras nacidas del Espíritu sean realmente las que muevan nuestra vida como creyentes. Un ministro de sanación es ese hombre, esa mujer que ha descubierto que su vida, que ha sido un regalo de Dios, tiene una nueva estructura que es nacida del Espíritu. Ya no va a vivir conforme a la voluntad del hombre, a la voluntad de la carne, a la voluntad de la debilidad humana, sino que se va a mover conforme a la voluntad del Espíritu, que hace nueva todas las cosas. Solo lo que nace del Espíritu es lo que da vida, dice Pablo. El plan de Dios, en últimas, ¿cuál será, mis queridos hermanos? Pues formar el cuerpo de su Hijo, cuerpo sin divisiones, de ninguna manera, ni raciales, religiosas, económicas, de ningún tipo. Y por eso los carismas se presentan como la posibilidad de que el cuerpo se vaya construyendo. He querido hacer esta exposición un poco amplia del carisma para reconocer que esa gracia que Dios nos ha dado tiene una finalidad específica, y es que tú y yo construyamos el cuerpo de Cristo. Son para el servicio de la comunidad, fundamentados en el amor, donde el que ama es capaz de reconocer que su vida es donación para el otro, entrega generosa como la de Jesús, donde el servicio tiene un sentido especial y es darse sin medida para la vida en Cristo. De ahí que el creyente se puede declarar libre del pecado, libre de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo el Señor ha comprado con su sangre la vida. Queridos hermanos, quiero que no se les olvide esto de sentirnos libres por el poder de Cristo. Tú y yo somos libres, libres en el nombre de Jesús, libres por su sangre derramada en la cruz, libres porque Él nos ha iluminado con su luz, porque Él nos ha dado libertad, nos ha hecho herederos de un mismo Padre que es nuestro Padre Celestial y herederos de su libertad. Por eso, hermanos, no se nos olvide. Tú y yo somos libres. ¿Y libres por qué? Porque Cristo Jesús nos ha liberado. El hombre que es ministro, el hombre que está convencido de su llamado, de su vocación al servicio, es un hombre, una mujer que se sienten libres. ¿Y libres de qué? Pues del poder del pecado. Un ministro de sanación no puede ser un hombre que se siente sometido al poder del pecado. Es un hombre que declara victoria en el nombre del Señor y que asimismo vive realmente liberado de todo poder de la esclavitud, de la muerte, del pecado o del mal. Es un hombre que se siente que ha sido liberado del poder de las tinieblas y que se siente trasladado al reino de Jesucristo, el Hijo perfecto de Dios. ¿Por qué hablar de libertad cuando estamos hablando de carismas? Por algo muy sencillo, mis hermanos. Es el don de la libertad del que Dios nos ha dado. Un buen ministro de sanación es un hombre que no vive conforme al poder del pecado, sino conforme a la ley del Espíritu. No a la ley del pecado, sino a la ley del Espíritu. Es un hombre, una mujer que reconocen que su vida tiene sentido el poder del resucitado y que en su vida tiene sentido la ley del amor, la ley del servicio. Sintoniza rssradio.fm. Profundizando un poco más en esta gracia que estamos hablando, en este don del Espíritu y en este don de la sanación, vamos a precisar entonces un poco en torno al don de la sanación. Si nosotros miramos en un momento la persona de Jesús, descubrimos que nuestro amado Maestro pasó la mayor parte de su tiempo
curando a las personas enfermas. De eso nos dan cuenta los testimonios bíblicos. Las escrituras nos dan testimonio todos y cada uno de los momentos que en la escritura se atestiguan, se dan como hechos reales, manifestaciones de la presencia del reino. Encontramos la curación de los leprosos, de la hemorroísa, la curación de la suegra de Pedro. Encontramos la curación de los endemoniados, del endemoniado de Gerasa, de tantas personas, del mendigo ciego, de Bartimeo. Toda la vida de Jesús, la mayor parte del tiempo, entre sus predicaciones había predicación y había signos visibles de la presencia del reino, las curaciones. Sin duda que fueron curaciones corporales, psicológicas, morales, espirituales. Lo primero que debemos tener en cuenta al hablar de un ministerio, de un carisma, especialmente un carisma básicamente, es de que esa gracia que Dios da, la da a aquellas personas que han experimentado sanación y que sin duda viven la sanación. Son personas que son conscientes de que no están completamente sanas, porque todos tenemos que ir sanando algo en la vida, pero van descubriendo que su vida es una posibilidad de sanación y que toda ella diariamente va renovando la existencia. Para lograr la sanación es necesario que el que tiene ese carisma reconozca que su vida necesita estar doblegada ante la presencia de Dios. El don de sanación es un regalo para el servicio de la comunidad, para el servicio de los hermanos. Y como servicio que es de Dios, es para que la existencia se vea dada en generosidad, en amor, en donación. El ministerio de sanación, pero básicamente el don de sanación por ahora, sin duda que es un regalo que se da a algunas personas, no a todos, porque como dice la palabra en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 12, verso 4 y siguientes, hay en la iglesia diferentes dones, aunque el que los concede es el mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero por un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones, pero es un mismo Dios. Y en el verso 7, la fuerza. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Y resulta que Él da a cada uno el don que Él considera que necesita. Da a cada persona lo que a Él mejor le parece, dice en el verso 11. ¿Por qué? Porque es un don. Entonces no todos podremos tener el don de sanación, pero algunos lo pueden tener y aquellos que lo tienen tienen que ejercerlo. Y por ahora quisiera recapitular una sola idea. El carisma, el don, es un regalo, una gracia que da Dios a aquellos que el Señor Dios lo da. A aquellos a quien Él le parece mejor darlo. A todos los creyentes, a todos los que creen en Cristo, estas señales acompañarán. En su nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Son ellos los que van a recibir el don de sanación. El que cree, estas señales acompañarán, dice en el Evangelio. Pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es la certeza del que cree, el que tiene fe, ese recibirá el don de sanación. Diferentes especificaciones, pero es un mismo carisma del Espíritu. Y lo recibe para algo especial, para ponerlo al servicio de los hermanos, para orar y conceder por la infinita amor del Señor esa presencia maravillosa del Espíritu y reconocer que la sanación la da Dios. Es el Señor el que sana, pero para ejercer ese ministerio, ese carisma, esa gracia en la comunidad, al servicio de los hermanos. Continuando con nuestro tema, vamos ahora entonces a precisar un poco la fuerza que tiene hablar de ministerio. Hablar de ministerio de sanación. Al hablar del ministerio de sanación hay que hablar de que son personas que tienen un mismo carisma, un mismo regalo. Dios les ha dado la gracia de que cuando oran por los enfermos, ellos reciben sanación. Pero el Señor conforma el ministerio con diversas personas, no solamente con los que oran y el Señor escucha su oración de intercesión y concede la salud a los enfermos, sino que también hay personas que tienen el carisma de ciencia, otros que tienen el don de sabiduría, otros el don de discernimiento, otros el don de profecía. En fin, es como personas que tienen diferentes carismas que puestos al servicio como ministerio pueden orar por otros hermanos y orar para que el Señor les conceda la luz y les conceda a esos hermanos la sanación. Quisiera detenerme a hablar un poco de la fuerza que tiene el ministerio de sanación. Primero que todo, aquellos que conforman el ministerio de sanación son personas convencidas del poder sanador de Jesús. Segundo, son personas que en su vida han experimentado sin duda el poder sanador de Jesús.
física, espiritual o interiormente, pero han experimentado ese poder sanador. Tercero, son personas comprometidas en su vida espiritual, personas de vida intachable, personas que oran, que mantienen una vida de oración firme, segura, estable, no de 1 hora solamente de oración, hasta 2 y 3 horas de oración, de ayuno varias veces a la semana, personas que están dispuestas a escuchar a sus hermanos e invertir el tiempo que tienen para atender a sus hermanos. Por eso el ministerio de sanación no se da ahí, entre 1 o 2 amigos del grupo de oración o de la comunidad, no, sino que se da reconocido por los miembros de la misma comunidad. Los miembros del grupo de oración o de la comunidad descubren que X, Y, J y K tienen carisma especial para formar el ministerio. Son hombres y mujeres o jóvenes capaces de ser transparencia de Jesús, que su vida es tan exigente que se mantienen firmes, con convicción, decididos, y están ellos llenos del infinito amor de Dios y son capaces de sacrificarse para dar ese amor a los demás. Personas que invierten su tiempo en los hermanos, sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa económica o recompensa afectiva. Son personas que se comprometen consigo mismo, con Dios y con los demás. Los ministros de sanación son personas que realmente han reconocido el poder sanador de Jesús y son personas básicamente humildes. Una persona orgullosa cree que Él es el que cura. Una persona humilde reconoce que Él sencillamente es un intercesor. Y ahí está la fuerza en la eficacia en el ministerio de sanación. Un ministerio movido por intereses personales y particulares y creyéndose ellos los sanadores, no va a ningún Pereira. Expresión muy nuestra para decir que no va a ningún lado. No va para ningún lado. ¿Por qué? Porque el que mueve todo es el Señor por la gracia de su Espíritu. Y mueve a un carisma especial, el amor, que es humildad, que es reconocimiento de que por sí mismo no puede nada, sino que es el Señor el que lo hace todo, valiéndose de sus capacidades humanas. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. Un ministerio de sanación es un ministerio que ora, es un ministerio que frecuentemente asiste a la Eucaristía, que se alimenta con la palabra y se alimenta con la Eucaristía, con el don de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. Es un grupo de personas que continuamente asisten a un acompañamiento espiritual o que continuamente reconocen el poder del pecado y son capaces de reconocer en humildad que por sí mismos no pueden y necesitan la misericordia y el perdón del Señor y asiduamente asisten a la confesión, a reconciliarse. Son personas humildes. Los ministros de sanación son personas que también tienen una madurez algo psicológica. No podemos decir que perfecta, porque eso no existe, pero tienen cierta estabilidad emocional y afectiva. Son personas que no se escandalizan por nada, porque uno escucha en el ministerio de sanación muchas historias, muchos testimonios dolorosos y muchas cosas que podrían causar angustia y hasta decir eso no puede ser, Dios no puede obrar de esa manera. Pero recordemos, hermanos, que el Señor Jesús no condenó. Un ministro de sanación no condena, es un ministro de reconciliación. Es un hombre, una mujer comprometidos con la misericordia y escucha, atiende, comprende, pero también exhorta e invita como el Señor a seguir y continuar en la vida y no volver a pecar. Continuar a esforzarse por crecer en la vida espiritual. El hombre y la mujer que están comprometidos en el ministerio de sanación son hombres y mujeres que reconocen que el ministerio de sanación es una posibilidad para ayudar a crecer a otros hermanos en la fe. Algo interesante que quisiera recalcar a aquellos que quisieran estar escuchando este programa y que lo escuchan y quisieran crecer en el ministerio de sanación, el concepto de diablo, de demonio. Yo he llegado a una conclusión después de varios años de trabajar en el ministerio de sanación y liberación. Primero, mis queridos hermanos, no todo es demonio ni todo es diablo. Lo primero que hay que caer en cuenta, mis queridos hermanos, es que lo que ya han dicho aquellos que han trabajado por años en este ministerio de sanación, la presencia diabólica es muy difícil de encontrar y muy escasos, y eso se reserva a los exorcistas delegados por el obispo. En nuestro ministerio de sanación encontramos personas agobiadas por diferentes demonios. Y quiero definir qué significa para mí y teológicamente qué podríamos decir que es el demonio. El demonio
desde la experiencia que yo he tenido, podríamos decir que son situaciones de la vida no resueltas. Suena un poco escandaloso y puede parecer para ustedes algo difícil de entender, pero voy a intentar explicarlo. Lo primero, si ustedes se dan cuenta, muchas de aquellas personas que en el Ministerio de Sanación escuchamos pueden llorar y pueden gritar cuando en el primer momento los escuchamos. Y estamos haciendo consejería, atendiendo a su clamor, a su súplica, como haciendo el diagnóstico como el doctor cuando está entrevistando al paciente. Y vemos que muchas veces solamente con ese llanto y con ese hablar ya se ven liberados. ¿Por qué? Porque cayeron en cuenta de aquello que los oprimía, de aquello que los limitaba, de aquello que les hacía sentirse mal. Y ahí es donde yo llamo que hay la mayor liberación y expulsamos ese demonio que estaba escondido. ¿Por qué? Porque con nuestra oración ratificamos que Cristo nos ha comprado con su sangre y que nosotros somos de Cristo y que nuestra vida el sufrimiento no tiene poder. Y esa situación de la vida no resuelta, que logramos tomar conciencia, que logramos caer en cuenta, que logramos verbalizar, que logramos hablar, que logramos escribir, ya cuando la podemos pronunciar o podemos hablar de ella, desaparece. Y entonces ya no hay tal demonio. Es como un fantasma. Cuando estábamos de niños, que el coco viene a asustarlo, y entonces entraba papá y nos decía, a ver, prendamos la luz, ¿dónde está el coco? No, que se escondió debajo de la cama, a ver, busquemos debajo de la cama, no hay coco. No, que se metió allá en el armario, y abrimos el armario y no había coco. ¿Qué significa, mis queridos hermanos? Cuando se prende la luz, ya no hay coco, no hay demonio. Conclusión, si usted prende la luz de la fe y de la verbalización, de poder hablar de esa situación de la vida no resuelta, usted ya la resuelve. Y el demonio, el fantasma, el coco se fue, desapareció, ya no hay tal. No necesitó usted gritar en el nombre de Cristo, espíritu inmundo afuera. No hubo necesidad. Usted sencillamente tuvo que ayudar a esa persona en la paz de Dios a reconocer que en su vida lo que necesitaba era sanación interior y lo que necesitaba era hablar de aquello que tal vez nadie le había permitido expresar o compartir. Quiero compartir un testimonio para que sea comprensible lo que estoy queriendo decir. En alguna ocasión, una persona se acercó diciéndome que ella tenía un espíritu inmundo y que ella no comprendía por qué esos deseos tan horribles de querer suicidarse. Cuando la escuchábamos, íbamos intentando ayudarle a comprender qué había pasado en su vida y rehacer su vida, hablándola, cómo ha sido su vida. Y llegó un momento en el que ella dijo, yo soy la hermana menor, mis hermanos me llevan casi 10 años, y yo siempre me sentí como que era la no deseada, la que nadie me había querido, como que yo llegué de última hora cuando nadie me esperaba. En ese momento es necesario tomar conciencia de algo, del discernimiento. Ahí estaba la base de su sufrimiento. Ella no se sentía amada. Cuando empezamos a hacer oración, le invitamos a recordar esos momentos, esos sentimientos. Y ella dice que en ese momento empezó a sentir todo ese deseo de morirse. Su mamá estaba afuera. Salió una de las personas del ministerio a preguntarle que qué había podido pasar en su embarazo. Y esta mamá, llorando, nos contaba que efectivamente 10 años habían pasado desde su último hijo, que ellos se habían cuidado 1000 veces con los métodos autorizados por la iglesia o permitidos del ritmo o de la temperatura, pero que en esas cosas de uno no sabe qué pasó, ha nacido este bebito y el esposo no quería a esa niñita. Y entonces la rechazaba, pero la mamá no y se opuso y tuvo a la niñita. Pues ahí estaba la base. Resulta que esta mujer era consciente, pero no. En su inconsciente era consciente, pero no era completamente consciente. Y le ayudamos a tomar conciencia de eso y a aceptar ese rechazo paterno y pedirle al Señor que le concediera la salud interior, que le permitiera sanar frente a esa situación de la vida no resuelta y que la pudiera resolver, que pudiera expresar amor a ese papá que tal vez no le había podido expresar, que pudiera después llegar a su casa y decirle, papá, yo te amo, poder decirle, papá, yo te perdono, poderle decir, papá, tú me diste la vida a pesar de que no quisiste que yo viniera, pero aquí estoy y te amo. Cuando esta mujer logró eso, el deseo de suicidio desapareció. Hermanos, y fue mucho más fácil que ponernos a gritar espíritu de muerte, espíritu de suicidio, sal, y echarle agua bendita y gritar por 2 horas. Hermanos, en el ministerio de sanación hay que tener mucho discernimiento y darse cuenta de que no todo es diablo, ni que todo es demonio. Y si decimos que es demonio, es caer en cuenta que son situaciones de la vida no resuelta. Por eso la gente grita, por eso se revuelca. Cuando usted vuelva a ver en su grupo de oración personas que gritan, que se revuelcan, antes de irse a gritarle allá en el oído y hacer escándalo, querido hermano, querida hermana, hable usted con esa persona. Pida paz de Dios y comparta qué es aquello que la queja. Sin duda que es una situación difícil.
y si no lo es, pues entonces sí, en el discernimiento se ora por liberación, pero antes hay que orar por sanación interior. El ministro de sanación, el ministerio de sanación, hay que estar como articulando todos esos carismas. Ciencia, el Señor va a mostrar. No, que es que ella no fue deseada. Él tuvo problemas en su infancia. Él tuvo dificultades frente a la imagen paterna. En fin, tantas cosas que puede el Señor mostrar. Y eso nos va a ayudar para que no gastemos energía, ¿cierto? Nuestra vida gritando, sino más bien ayudando a otros a tomar conciencia. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Por eso, aquellos hermanos que son psicólogos y están en la renovación, los invito a vincularse al Ministerio de Sanación. Ustedes tienen ese carisma especial de hacer caer en cuenta a muchos de nosotros de situaciones de la vida no resueltas. Su trabajo, su vocación, su profesión es posibilidad de crecimiento espiritual y de sanación interior. Vincúlense. Aquellos que son psicólogos y que todavía no se vinculan a los ministerios de sanación en las comunidades, háganlo. Ustedes tienen un gran aporte, un ayudar a sanar, a liberar, a crecer en la fe. Hermanos, el carisma que Dios nos ha regalado es para ponerlo al servicio de los demás. Dios te ha regalado una profesión, hermano, hermana, ponla al servicio de tus hermanos. Ayúdalos a crecer en la fe, a descubrir que la vida tiene sentido desde Cristo y para Cristo. Hermanos del Ministerio de Sanación, que tienen el don de intercesión, el don de oración, de sanación física, oren, no dejen de orar. Hay que pedir al Señor que nos regale la gracia de ser humildes, de ser sencillos y saber que somos apenas el burro que lleva al Señor. Nosotros no somos el Señor y solamente nuestra oración es súplica, es clamor, es pedirle a Dios por los hermanos. El ministro de oración y de sanación sabe que su fundamento está en orar por los otros, reconociendo que por sí mismo no es nada, que lo es todo Dios. Hermanos, el ministerio de sanación es un regalo muy especial de Dios y está conformado, les repito, por personas con cierto grado de madurez, jóvenes o adultos, pero con cierta estabilidad humana, afectiva, que han podido sanar mucho en su vida y que pueden aceptar las dificultades de los otros, no como alcahuetas, sino con misericordia, escuchando y comprendiendo la debilidad humana. El ministro de sanación o la ministra de sanación es un hombre o una mujer profundamente humana, profundamente misericordioso, misericordiosa, que entiende qué es lo que el otro sufre y siente. Y por eso mismo es capaz de elevar una oración a Dios y decirle: Señor, bendice a esta hermana y a este hermano que sufre en su cuerpo, que sufre el poder del pecado o que sufre por los recuerdos o las tristezas. De ahí, mis hermanos, que si tú tienes ese carisma de sanación y tal vez no has integrado el ministerio, vincúlate con otros para servir, para trabajar, para crecer en santidad. Vincúlate con otros para hacer que ese carisma sea efectivo. Vincúlate a tu comunidad. También, si quieres, ve a la escuela de evangelización o a las escuelas de evangelización del Centro Carismático Minuto de Dios y trabaja en esos ministerios. Vincúlate a los ministerios de oración, de sanación, de intercesión, para crecer con otros hermanos en este ministerio, aprender la humildad, aprender a crecer en la fe. Algunas cosas prácticas que quisiera decir en un último momento para aquellas personas que trabajan en sanación. Primero, hay que vivir en constante vida de oración. Un ministro de sanación no puede ir ahí solamente como una veleta, no. Tiene una vida de oración comprometida, en la mañana, en la tarde y en la noche. También es un hombre y una mujer que asiste a la Eucaristía preferiblemente todos los días. Es un hombre o una mujer que ayuna, mínimo una vez a la semana, pidiéndole a Dios la gracia del dominio propio, de la libertad interior y de la humildad. Un hombre y una mujer que trabajan en el Ministerio de Sanación Interior o de Sanación son personas que trabajan comprometidas en su crecimiento espiritual, que tienen un acompañante espiritual, que tienen un hombre, sacerdote o laico que les enseña a vivir en la fe. Son hombres y mujeres que son humildes. Reconocen que ellos mismos no son nada, que todo lo pueden por Cristo y por el Señor. Un hombre y una mujer que trabajan en el Ministerio de Sanación son un hombre y una mujer que están comprometidos en el servicio sin esperar nada a cambio, que lo esperan todo de Dios y que su fortaleza es Dios, que son capaces de comprometer su tiempo, su espacio, su vida para el bien de los demás. Son hombres y mujeres que
que se forman, que no solamente están ahí orando, alabando, bendiciendo, sino que crecen también académicamente, intelectualmente, y entonces investigan sobre procesos de sanación interior, y entonces escuchan a aquellos profesionales de la salud, los psicólogos, que pueden aportar mucha experiencia, pueden aportar su vida, su trabajo, su estudio. Hermanos, tú y yo hemos sido llamados a ser posibilidad de sanación para los demás. Comprometámonos en esa tarea y luchemos porque nuestro ministerio de sanación sea un ministerio realmente eficaz, sea un ministerio comprometido, un ministerio realmente feliz, fructífero. Ahora te invito, querido hermano y hermana, a que oremos y le pidamos a Dios que bendiga nuestro ministerio. Padre Celestial, en este momento nos colocamos delante de ti y tomamos conciencia de tu infinito amor, Padre, que se desborda en Cristo por el Espíritu Santo. Queremos reconocer que este amor, en este momento, renueva nuestras vidas, las transforma, las planifica. Queremos reconocer, amado Señor, que nuestra vida, como trabajo, es una posibilidad de sanación. Queremos reconocer que como ministros que estamos comprometidos en el trabajo de los enfermos, de la salud de nuestros hermanos, tiene sentido en tanto que oramos, en tanto que nos comprometemos, en tanto que crecemos espiritualmente, en humildad, en reconocimiento de nuestra nada y de tu grandeza. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos conduce, eres tú quien nos ilumina y eres tú quien nos permite vivir en fidelidad y en santidad. En este momento, Señor, derrama el fuego de tu Espíritu en cada corazón, en cada hermano que en este momento escucha este programa. Llena su vida, llena su ministerio, llena su trabajo, que pueda reconocer que solo tú eres la luz, que solo tú eres la fortaleza, que solamente tú eres el sanador y el liberador. Y que todos estos hermanos, Señor Jesús, puedan comprometerse en la sanación espiritual, en la sanación interior de tantos hermanos y tantas hermanas que lo necesitan. Bendice cada corazón, Señor, y bendice a cada hermano, y que sean multiplicadores de la gracia, de la paz y del amor que han recibido. Alabado sea Jesucristo. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida.